bienvenidos a Conócelo. Hoy estamos en el Colegio Divina Pastora, sin duda uno de los colegios más antiguos de nuestra ciudad, y venimos hasta aquí porque canonizan a su fundador. Canonizan a su fundador y también es una persona que marcó la historia de nuestra ciudad. Lo hicieron hijo predilecto por su trabajo estudiando las aguas de nuestra ciudad, entre ellos el manantial de las Piletas. Él creó la congregación Hija de la Divina Pastora y de ahí se debe también el nombre de este colegio, y a raíz de ahí fundó muchos colegios y se fundaron muchos colegios no solo en España, sino en el resto del mundo. Y por eso estamos aquí, hoy en el Colegio Divina Pastora, para conocer de su vida y de su labor. Estamos ahora mismo con Valentina Jiménez, una persona que muy vinculada a este colegio y también apasionada de la historia, ¿no es así? Así es. Bienvenida por estar con nosotros. Y bueno, estamos hablando del padre Faustino, de cómo él influye en la vida de Sanlúcar, el colegio que funda, y nos gustaría que nos explicase un poquito así quién fue él. Pues el padre Faustino, todo el mundo aquí en Sanlúcar lo conoce como el fundador de la Divina Pastora, pero la verdad es que hizo muchísimas cosas y muchísima labor en todos los aspectos. No solamente fundó un colegio para niñas que no había, sino que también estudió las aguas de Sanlúcar y bueno, y en temas religiosos pues hizo muchísimas cosas, porque él siempre tenía que seguir el ejemplo de San José de Calafán. Lo que San José había hecho en Roma, él lo hizo aquí en Sanlúcar, pero con las niñas. Allí fue con los niños y aquí fue claro, con porque las niñas. Él marca un antes y un después en Sanlúcar porque abre el primer colegio de niñas, de niñas, ¿no? Exacto. Porque antes la visión de que la niña tenía que estudiar no es la que tenemos hoy de la mujer. Nada, la niña estaba más destinada a estar en su casa, a hacer labores, a rezar y a aprender a bordar y a coser y a cocinar. Pero en tema de la enseñanza eso estaba... Claro, eso era casi un imposible. Y en ese momento también como que se enfrenta un poco a esa sociedad, es pionero, ¿no? Exacto, exacto. Él empieza esa misión que hasta hoy día todavía sigue, y la verdad es que le da a las mujeres pues un giro de 180 grados. ¿Él dónde nace? Él nace en Orense, en una aldea muy pequeña que se llamaba Chamirás. Pertenece a Acevedo del Río. Y él era de una familia humilde, trabajadora, eran 4 hermanos, y él era el más pequeño de todos, se llamaba Manuel, y él pues desde pequeño pues siempre ayudaba en las catequesis de su aldea, siempre estaba muy vinculado a la iglesia, era una persona muy servicial, muy trabajadora, y bueno, cuando cumple 16 años le dice a su padre que se quiere ir a estudiar humanidades y latín. Se tiene que ir cerca de su pueblo, pero ya se tiene que retirar un poco. Ya sus hermanos mayores, él era el más pequeño, estaban allí estudiando también, y él se va allí y allí siente la vocación por ser sacerdote. Y le dice a sus padres que él quiere ser sacerdote, pero es que sus hermanos ya también se lo habían dicho, los 2 mayores. El padre dice, pero entonces ¿quién va a seguir mi tradición, mi trabajo y demás? Y lo hacen como que lo sortean y le toca a su hermano, el de en medio, José, es el que se tiene que quedar con los padres, y él empieza ya su vocación como sacerdote. Empieza primero en el Santuario de los Milagros,
que allí se encuentra con una persona que luego durante toda su vida se la va a estar encontrando, porque él era siempre decir Dios proveerá, y así fue toda su vida. Cada vez que empezaba un nuevo proyecto se le iban rodeando las cosas para que ese proyecto saliera adelante. Y está allí, luego está en una preceptoría, que era donde se preparaban los novicios, y hasta que ya en el año 1850 se va a las escuelas pías, a Madrid. A su padre aquello le sentó fatal, porque entonces Madrid, desde Orense a Madrid, eso era una distancia enorme. Y le sienta muy mal, pero incluso le niegan algunas ayudas, pero la verdad es que él lo hace, a él le gustaba y se va junto con su hermano mayor y ingresan en las escuelas pías, están 3 años y a los 3 años toman los hábitos como sacerdote. Y ya empieza su vida sacerdotal y su vida en la enseñanza. El primer destino que tiene, Cuba. Cuba. Se va a Guanabacoa. Y allí es donde también él siente esa afición, ¿no?, por la ciencia. Exacto. Él empieza allí en la enseñanza, pero él, claro, a la vez que está allí, ve todo lo que hay alrededor y la gente de allí pues se curaban con métodos, exacto, con hierba, y él empieza a aprender. Como él era un amante de la botánica, todo lo aprovechaba y iba absorbiendo como una esponjita todo, y empieza a aprender de que las hierbas pueden servir, darle una utilidad medicinal y terapéutica, y empieza a aprender sobre eso. Y bueno, y entonces lo que pasa es que el clima de Cuba le sentaba fatal, tanto es así que se puso malo. Estuvo allí, estaba muy mal, estuvo 3 años y se tuvo que venir. Vamos, lo tuvieron que destinar a su superior aquí a España porque estaba muy afectado del hígado y estaba bastante mal. Y se lo traen para España. Y entonces empieza su peregrinar por distintos destinos en España. El primero, San Fernando en Madrid. Allí se va y él allí dice que se sentía como huésped. Fue más que nada recuperarse de lo que había pasado en Cuba, que venía mal. Y estuvo allí y se dedicaba, ahí todo lo que se dedicaba era a temas religiosos, a confesar, a los cultos, a la familia, hasta que pasado 1 año y pico le dan un destino a Getafe, que es donde estuvo mucho tiempo y donde está enterrado. Y bueno, en Getafe estuvo muchos años y allí la verdad sí que hizo grandes cosas. En Getafe se dedicó más a la enseñanza y estuvo muy vinculado también con la iglesia, y allí hizo muchísimas cosas porque aquello estaba, los internos estaban como más apartados, él se mete en el internado, él tenía mucha comunicación con todos los internos. Una vez que él terminaba sus clases se iba con ellos y tenía una relación muy buena, tanto es así que luego por todos los destinos que pasa siempre por el internado, porque ya eso se veía que le iba bien. Hasta que lo mandan a Celanova, que era su pueblo natal, de donde él había sido. ¿Y cómo llega a San Lucas? Pues llega después de 1 año en Celanova y de levantar un monasterio que le dejaron que estaba totalmente derruido. Exacto. Él lo levanta y a los cuantos meses aquello marcha para empezar con la enseñanza, y después de estar aquello ya en auge, al año le viene el destino a San Lucas. La verdad es que en un principio, ahora que tengo esto, ahora San Lucas, la gente del pueblo que estaban tan contentos con él cogieron hasta firmas, gente importante, para que no lo se destinaran, fuera. pero él tenía que cumplir la voluntad de Dios y de sus superiores, tenía su voto y llega a San Lucas. Llega a San Lucas la primera vez, un periodo muy cortito, 7 meses. Aquí viene la primera vez en el año 1869, llega a San Lucas y empieza en los Escolapios. Él era un padre escolapio, se va a lo que ahora es La Salle, y allí empieza su vida religiosa y en la enseñanza. Pero él había oído que en San Lucas había unas aguas muy medicinales. De hecho, venía mucha gente a darse baño al balneario y venía mucha gente. Y siente interés por estudiar esas aguas, pero le faltaban medios económicos, no podía. Y entonces el ayuntamiento aprovecha de que esta persona está interesada en estudiar las aguas, sabía que hacía falta en San Lucas que esas aguas se estudiaran porque venía mucho turismo atraído por las aguas, y le costea al padre Faustino el estudio de esas aguas. Y las estudia, 44 entre pozos, tollos, fuentes,
44 estudia, desde la Algaida, pasando por Bonanza, el Palmar, Las Piletas, por todo Sanlúcar. Y de hecho uno de los más conocidos en Las Piletas. En Las Piletas, el Pozo Escolapio que le puso Escolapio. Entonces pues él estudia las aguas y llevaba muestras para estudiárselas en su laboratorio y con mucho esmero, una vez y otra vez, pero él, como era una persona muy humilde, pues él, una vez que estudió las aguas y dio todos los resultados, le dijo al ayuntamiento que un equipo de médicos revisaran esos resultados por si no estaba bien. Y los halagos fueron... Claro, porque él era un aficionado. Claro, él había estudiado, pero no era médico. Él, claro, no era médico y él dice, aquí hay gente muy profesionales que lo estudien y den el visto bueno. Y la verdad es que lo dan. Y los médicos estaban muy contentos con él y él ya empezaba a estar en Sanlúcar muy bien ubicado y muy bien mirado, hasta que, bueno, en los 7 meses que estuvo aquí, tienen que salir huyendo. Tienen que salir huyendo porque había empezado la Primera República, entonces había una junta revolucionaria aquí en Sanlúcar y lo cogen, se lo llevan como detenido a todos los padres escolapios y los meten a todos en el ayuntamiento. Estuvieron allí durante un día y una noche, allí la verdad es que fueron maltratados, fueron insultados, incluso se habló de matarlos, pero la gente del pueblo estaban tan contenta con ellos que querían hacer algo, pero todo el mundo tenía miedo, hasta que un señor que se llamaba Rafael Ortega da la cara por ellos, se los lleva a su casa y los ayuda luego a escapar. A las 4 de la madrugada y salen para Sevilla. Para Sevilla. Cogen la calzada, cogen una barca en la playa y se van para Sevilla. Y entonces salen de aquí de Sanlúcar. Y bueno, pues una vez que se va de aquí de Sanlúcar, lo mandan al Escorial. En el Escorial, con toda la suerte. Porque el colegio lo funda, este que estamos ahora mismo, ¿en la primera vez o en la segunda? En la segunda. En la segunda vez que viene a Sanlúcar, ¿no? Porque él viene una segunda vez. Sí, él viene la segunda vez. Porque la primera vez, ahí es cuando lo hacen hijo predilecto, cuando estudia las aguas y ve toda la labor que habían hecho por Sanlúcar en el año 1873, es cuando lo hacen hijo predilecto. Y de aquí al Escorial, como he dicho. Y en el Escorial, con la buena suerte de que la esposa de Amadeo de Saboya, la reina María Victoria, les deja aquello para que lo utilicen. Y él estaba muy contento porque tenían el monasterio, tenían el colegio, pero sobre todo tenían una biblioteca buenísima. Y él tenía su habitación en la misma planta de la biblioteca. Le decían el sereno de allí porque él estaba más tiempo en la biblioteca que durmiendo, dormía 4 horas al día. Y eso le sirve pues para seguir aprendiendo, sobre todo sobre botánica, que le gustaba mucho, y aprovechaba muchísimo el tiempo en la biblioteca. Y allí se pasa, pues la verdad, un tiempo, hasta que en el año 1879 vuelve a Sanlúcar. Y es cuando hace ya la gran labor que hoy en día nos ha quedado. Claro, porque además estamos ahora mismo en una parte, como es esta estatua, que ya estaba en el colegio, ¿no? Antes de fundarse. Sí, esto era una finca muy grande, que cogía toda la parte del Picacho, todo lo que es el colegio, y llegaba hasta la calle de la Alcoba. Esta finca se llamaba todo el Picacho. Se le decía el jardín de las delicias, porque esto era pues un paisaje, vamos, esto era una cosa preciosa. Y aquí se vivía muy bien, tanto es así que los duques de Montpensier, los que tienen aquí el palacio en Sanlúcar, estuvieron 2 años veraneando aquí en esta finca. Y luego la reina Isabel II también pasó por aquí. Y bueno, esta fuente ya se encontraba, al igual que la Mirilla, donde hemos estado donde hemos anteriormente. estado antes, sí, se encontraba aquí. Esta fuente es del 19, es de estilo neoclásica. Y bueno, ahí en el centro está Neptuno y representa los 4 mares más importantes de la Tierra. Y están figuras montadas sobre un toro, un cocodrilo, un león, y la verdad es que es una representación civil de las más bonitas que existen. Y de las pocas que tenemos en Sanlúcar. Y de las pocas que tenemos. Muy exacto. pocas.
vuelve por segunda vez a Sanlúcar y entonces vuelve al Colegio de los Escolapios. Y él se entera de que, como todo siempre le venía, como él decía, Dios proveerá, se hace director espiritual de una señora que se llamaba Catalina, y está en sus charlas y confesiones, le confiesa que aquí en Sanlúcar hay una amiga, Francisca, que se dedica a recoger niñas en su casa para enseñarles algo, a leer y a escribir, mientras que bordan y rezan, les va enseñando algunas cositas. Y él se interesa por eso. Eso se llamaba una casa de amigas, que aquí en Sanlúcar siempre se ha dicho unas migas. Y él va y ve cómo estas niñas están allí recogidas con esta señora, y esta señora pues le van enseñando algo. Y él por las tardes, cuando terminaba sus clases, se acercaba hasta la casa de amigas esta y le iba enseñando un poco de aritmética y algunas otras cositas. Y así es como él dice, en Sanlúcar tengo que hacer lo que San José de Calasanz hizo en Roma. Tengo que fundar un colegio para niñas, porque estas niñas son las futuras madres y esposas del futuro de Sanlúcar. Y no puede ser que estas personas no tengan ningún aprendizaje de nada. Y es como él habla con el arcipreste de Sevilla, Fray Ceferino, que era amigo suyo, y le comenta su proyecto, su plan, que él ve que las niñas de Sanlúcar están muy mal y que le gustaría hacer algo por estas niñas. Y le apoya, como él decía, siempre Dios proveerá. Y entonces alquilan una casa y se meten, estas dos señoras junto con 3 más, sienten la vocación y se hacen novicias, pero claro, no tenían titulación de maestra. Entonces él, por medio de un amigo militar que vivía en Sevilla, una chica que acaba de salir de la carrera, que se llamaba María Ángeles, él habla con su director espiritual y le cuenta sus proyectos y se la trae a Sanlúcar. Entonces ya tenían una maestra para este colegio. Claro. Y primero están en casas alquiladas y empiezan a las niñas a acudir. Sobre todo él se apoyaba mucho en las niñas pobres, porque las niñas que tenían algún medio podían costearse algunas cosas, pero las niñas pobres no tenían para nada. Y empiezan las clases al frente de estas 5 novicias y de esta profesora que luego fue monja y general del colegio, madre general del colegio. Y entonces pues estaban muy contentos, pero le llega una mala noticia, entre comillas, que le llega a otro destino, a Getafe. Entonces dice, ahora que he empezado esta buena obra, ahora me tengo que ir. Sí, porque él nunca dejó de ser Escolapio. Nunca dejó de ser Escolapio. Entonces él coge y dice, las tengo que dejar. Él no dice nada de su destino, se lo calla. Tengo que dejar a estas monjas bien ubicadas en Sanlúcar para que esta labor siga adelante y esto no se acabe. Con la buena suerte de que un señor de los que había curado les regala una casa en lo que ahora es la calle San Jorge. Y ahí se meten y ahí empieza lo que hoy es la congregación de las hijas de la Pastora, en el año 1885. Y bueno, pues ahí empiezan y él se va a Getafe y desde Getafe sigue los pasos de estas niñas, venía cuando podía y si no a través de cartas, porque entonces no había otro medio sino la carta, seguía y bueno, hoy en día es un colegio que está extendido por todo el mundo. Por todo el mundo. Exacto. Y bueno, una de las cosas más importantes que hizo en Sanlúcar fue descubrir el Pozo Escolapio. Claro que tenemos la placa que pone aquí Manantial Escolapio, descubierto por Padre Faustino Miguel. Exacto. Que es el que estaba en las piletas. En las piletas, exacto. Él estudió, como he dicho antes, 44 pozos y tollo y demás, todas las aguas, y las clasificó por potables, no potables, salinas, hizo un estudio y cada agua para lo que servía, algunas para la higiene, otras para la agricultura, otras medicinales, y las medicinales, por ejemplo, esta del Pozo Escolapio era para digestiones, para cosas de hígado, las del Pozo Amarguillo eran para el reuma, en fin, él hizo un estudio muy exhaustivo de todas las aguas. ¿Y lo hace hijo predilecto el ayuntamiento? Sí, lo hizo la primera vez que vino, en el año 1873, fue cuando estudió las aguas y cuando lo hicieron hijo predilecto. La segunda vez, cuando estuvo aquí, ya los médicos se sentían un poco molestos con él, porque llegó un momento en que tenía más clientela que los médicos. Claro. Le decían el sabio. Y los médicos intervinieron y sus superiores le dejaron que viera paciente, porque ya en Sanlúcar había muchas habladurías y muchas cosas, y para evitar que no hubiera muchos jaleos, le dijeron, mira, deja de ver a pacientes,
cuando él para la congregación, esa era una fuente de ingresos. El dinero que él cogía de las cosillas que vendía, que él hacía de hierbas y demás, pues era una ayudita que también tenía. Pero se lo prohíben y eso también lo tuvo que cortar. Pues muchísimas gracias, Valentina, por tu aportación, que es fundamental a conocer esa historia para conocer más de su vida, y gracias por estar con nosotros. Encantada, y nada, espero que haya servido para dar a conocer al Padre Faustino. Muchas gracias. Estamos ahora mismo con Belén Luna, alumna de este colegio de Sanlúcar, de cuarto de la ESO, y que nos gustaría que nos dijese algo sobre el Padre Faustino. Y cuando tú piensas en el Padre Faustino, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Pues que es el fundador de nuestro colegio y gracias a él nosotros hemos tenido una educación, ya que hace mucho tiempo las niñas no teníamos educación ninguna y gracias a él estamos hoy aquí. Yo tengo aquí una cosita para ti. Mira, ábrelo. A ver qué es. La pañaleta del movimiento Calasancio. Vamos a enseñarla y explícanos qué es eso del movimiento Calasancio. Pues el movimiento Calasancio es un grupo de personas voluntarias que siguen el camino de Jesús y hacen actividades, encuentros para seguir, ayudarle. ¿Y cómo se celebra el Día del Padre Faustino en el cole? Pues es una semana que hacen muchas actividades y sobre todo se centra en un día que hacen una Eucaristía en el patio y nos recuerda a él y eso. ¿Y qué es lo que más te gusta de este colegio? Pues la verdad que me gusta todo, pero sobre todo nuestros compañeros, nuestros profesores que nos ayudan en todo y son muy buenos. ¿Te lo pasas bien? Sí. Y también a veces mal con tantos exámenes. Pero bueno, Mucho. Es importante para poder seguir sabiendo, estudiando y trabajando, porque en un futuro ya sabes que todo hay que luchar, que no es fácil. Y bueno, por supuesto tienes el lujo de estar en un cole como este con tanta historia, y que muchas gracias por contarnos esa visión que tienes desde alumna del Padre Faustino. De nada. Bueno, pues seguimos en el Colegio Divina Pastora y ahora estamos con una religiosa calasancia, María Angustias de la Plata, aunque es más conocida como Madre Gusti. Por supuesto, queremos conocer todos los puntos de vista y todas las partes de esta congregación, hija de la Divina Pastora, y nos queremos venir ahora mismo con ella. Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Para nosotros es un placer, porque sabemos que es muy importante para Sanlúcar este hecho que se va a producir, como es la canonización del Beato Faustino Miguel, y sabemos que también es una congregación que está en muchos sitios del mundo. Sabemos que esta es la casa madre y a raíz de aquí se fueron abriendo colegios y en diferentes sitios del mundo. ¿Cómo comienza esa expansión desde la fundación de la casa madre hasta que comienza a abrirse nuevos colegios? Bueno, ahora mismo estamos en la casa madre, pero no es la primera casa. Fue en Sanlúcar de Barrameda. El Padre Faustino comenzó en la calle de San Nicolás, en una casita pequeña, en un local en donde había una escuelita de amigas, un grupo de chicas, de mujeres, de señoras, que acogían y educaban a las niñas. Con el paso del tiempo vinimos aquí. Luego la casa madre, que llamamos, en realidad empezó en otro lugar de Sanlúcar de Barrameda. De aquí pues fuimos pasando a otros lugares. ¿Cómo vamos pasando? Pues aquí comenzamos porque el Padre Faustino, su sensibilidad le hace captar la situación de la mujer aquí,
pero luego con el paso del tiempo, pues las religiosas, abiertas a ese espíritu del fundador, hemos ido respondiendo, ¿no?, a las necesidades educativas. De aquí fuimos a Chipiona, Villamartín, Getafe, Daimiel, saltamos a América y siempre, ¿cómo vamos allá? Primero porque las religiosas vamos intentando dar una respuesta a esta necesidad educativa. Por otra parte, a veces los ayuntamientos, los obispados, personas de educación conocen nuestra tarea y nos invitan, porque saben que es un medio de promoción, ¿no?, social y humano, y somos invitadas y vamos a esos lugares. Y así actualmente pues estamos aquí, en España, estamos en África, estamos en Latinoamérica y estamos en Asia, en India. Entonces, ¿cuántos colegios tenemos en España? En España tenemos 14 colegios, 14 en 6 colegios. comunidades autonómicas, 14 colegios. ¿Y en el resto del mundo? En el resto del mundo, bueno, decir que nos dedicamos a la educación, pero tenemos como muchos centros educativos, no necesariamente escuelas, ¿no? Entonces tenemos obras educativas, lo he dicho, en 10 países, en los 4 continentes, y podremos tener unos 20 y tantos colegios, pero hay otros centros educativos como son talleres de promoción de la mujer, aulas de promoción educativa con educación no formal, entonces bastantes obras, ¿no?, en todo. ¿Encontramos diferencias de los niños de esos países como India o con los países más desarrollados como España? Claro, decir que el ser humano, la persona es igual en todos los lugares, pero que el contexto social, cultural, marca una diferencia, ¿no? Los niños son niños, pero con unas características propias, ¿no?, propias del continente, del lugar, de la cultura, y ciertamente nosotras, cuando nos hacemos presentes en la realidad, pues hay que inculturizar el mensaje del Evangelio en aquel lugar y adaptarnos a la legislación educativa del lugar, abrirnos a aquella sociedad, que el contexto. En ese sentido supone un cambio, una adaptación, pero los niños son niños. Es como una arcilla que es moldeable y que con el tiempo tiene que sacar lo mejor de él, ¿no? Son muchos colegios, como hemos dicho, en España y en el resto del mundo. ¿Cómo se subvencionan? Pues dependiendo del país. Claro, no es lo mismo España que Latinoamérica, que África, dependiendo de la legislación vigente del país, si el Estado aporta económicamente o no, si paga el profesorado o no, dependiendo del país, si es primer mundo, si no, si es un tercer mundo. Hay muchas obras que son subvencionadas desde España, desde las religiosas, porque es un apoyo de distintos proyectos educativos y salen adelante gracias a la colaboración del primer mundo. En España pues está todo el tema de los conciertos, porque sí que aportamos por una educación gratuita. Entonces, en este sentido, intentamos que los estados nos apoyen en nuestra tarea, ¿no?, porque eso es una obra que se abre a más personas, ¿no?, cuando hay una educación gratuita. Y en otros lugares, las propias familias, si el Estado no apoya, son las propias familias las que eligen este sistema educativo y pagan por ello, ¿no? Entonces depende mucho de la realidad social, cultural, política de los países. ¿Por qué elige el padre Faustino el nombre de Hijas de la Divina Pastora? Bueno, sabéis que el padre Faustino era escolapio, es decir, hijo de San José de Calasanz. De ahí nuestro nombre de Calasancias, Instituto Calasancio. ¿El por qué Hijas de la Divina Pastora? Pues porque el padre Faustino quería poner la congregación naciente bajo el amparo y protección de María de Nazaret. ¿Y por qué elige la advocación de Divina Pastora? El nombre, más que un nombre, conlleva toda una filosofía de vida, ¿no? La Divina Pastora, que la tenemos aquí, pues es para nosotras como un modelo y un estilo de ser maestras, de ser acompañantes de los niños y jóvenes, al estilo del buen pastor, al estilo de la Divina Pastora. Entonces el padre Faustino, pues la elección de este nombre nos quiere presentar como un proyecto de vida, una manera de ser calasancias, ¿no? Y entonces, bueno, en diálogo con las hermanas, él tenía una devoción bastante arraigada a la Divina Pastora, la advocación que tiene sus raíces en los padres capuchinos, que están aquí en San Lucas de Barrameda. ¿Ah, sí? Padre Faustino vivió aquí, probablemente pues en contacto con ellos también él, no sé, como que se enamora un poco de esta advocación de la Divina Pastora y nos la pone a nosotras pues como modelo, ¿no? De ahí el nombre. Instituto Calasancio, hija de la Divina Pastora. Somos hijas de la Divina Pastora y tenemos que actuar como ella, ¿no? Como ella. Jesús reina en nuestros corazones.
Valverde me sentí feliz. El Padre Faustino me hizo todo lo que está en mi corazón. Hoy en día, porque se respira aún su amor, se respira todavía su esencia, lo que él quería transmitir. Y me parece espectacular que los niños sepan de él, que sepan que atrás de toda esta maravillosa escuela, con todo lo que quiere transmitir, hay una persona que nos inculcó, que es el Padre Faustino, ¿no? Y eso de, como te dije cuando comenzamos, ¿no? Educar con amor, con paciencia y con valores también en Dios. Él es cuidador de todo y Él nos ve desde arriba o desde nuestro corazón. Si quieres a alguien, Él se queda todo el tiempo contigo. Faustino. Amigo, ¿Qué caracteriza a las religiosas de esta congregación? Bueno, la religiosa Calasancia, nuestro proyecto es un proyecto educativo. Intentamos hacer nuestra tarea por medio de la educación, por medio de la escuela y de proyectos educativos. Nos define un hacer y un ser, una manera de ser, ¿no? Hay muchos estilos de situarse ante la educación. Entonces, las Calasancias amamos profundamente la educación y nuestro talante es estar con los niños como madres, hacernos pequeñas con las pequeñas. Quizás es una de las cosas que más caracterizan a las Calasancias, ¿no? Quien entra en contacto con nosotros, con nosotras y con nuestros centros, pues descubre en nuestro centro un ambiente familiar, cercano, acogedor. La sencillez es una característica de las Calasancias, ¿no? Porque es una manera de acercarse y de acoger a las personas. Entonces eso nos define mucho. Luego nuestro fundador, el Beato Faustino, sí que nos deja como... Él tiene un sueño para nosotros, ¿no? Y eso pues sí que nos lo transmite en un talante de vida. No solamente en un hacer, que diría por este tipo de educación integral que apuesta por todo el ser humano, por una educación a todas las dimensiones de la persona, a todo tipo de personas, de religiones, de cultura, y al mismo tiempo desde un ser diferente, ¿no? Un estilo de vida, un talante de vida que diríamos. Bueno, pues bienvenidos a través de esta pantallita al Colegio de Daimiel, Ciudad Real. Colegio de una línea, desde infantil hasta secundaria, situado en una localidad pequeñita, pero muy acogedora, de 18.000 habitantes. Somos el único centro concertado que hay en la localidad y llevamos ejerciendo nuestra misión ya desde el año 1912. Hace unos años celebramos el centenario y sí que es verdad que es bueno, ¿no?, mirar hacia atrás y tener la historia muy presente, pero somos un colegio en continuo cambio, en continua evolución, desarrollando pues diferentes proyectos de innovación y diferentes proyectos transversales, desde el proyecto medioambiental, el proyecto bilingüe, el proyecto de estimulación temprana en infantil y todo, ¿no?, pues distribuido y bajo el paraguas de estas programaciones pedagógico-pastoral que todos desarrollamos, ¿no?, teniendo de referencia pues todo el carisma calasancio. Os dejamos aquí con nuestra misión, visión y valores y os mandamos un saludo a esa casa madre de manera muy afectuosa. Los saludamos desde América del Sur, desde un pequeño gran país llamado Uruguay. Nos ubicamos en la capital, Montevideo, precisamente en el barrio Piedras Blancas. Formamos parte del Bachillerato Divina Pastora y actualmente somos más de 1.200 alumnos. Y en este año 2017, de manera particular, estamos celebrando con mucho gozo la canonización de nuestro padre fundador, el padre Faustino Míguez. Les mandamos un saludo con mucho cariño de parte de las madres, la dirección, los docentes y alumnos. Y por último, no dejen de creer en la fuerza del amor. ¡Fuerza! ¡Los queremos! ¿Qué ha sido necesario para su canonización? Pues para su canonización ha sido necesario primero hacer un estudio muy profundo de su vida, ¿no? Intuir, descubrir y confirmar con datos, con hechos,
con un estudio profundo, pues su propia vida y ver que ahí Dios ha actuado y que Él ha respondido a ese plan de Dios, ¿no? Eso es lo primero. Una vez que la Iglesia ha visto que eso ha sido así, pues como que también la Iglesia pide para una mayor confirmación el ver que se realizan milagros por medio de esta persona. Por ejemplo, su cuerpo está incorrupto en Getafe, ahí están sus restos, está incorrupto, ¿no? Sabemos que la persona una vez después de su muerte, pues bueno, no quedan restos, ¿no? Es una parte. Por otra parte, pues para la beatificación la Iglesia pide un milagro. Bueno, pues aconteció un milagro, la curación de un chico, todo esto después de un estudio, los médicos dicen, aquí, esto a nivel humano no se explica, esto solamente es un milagro. Y entonces, pues la Iglesia, después de un estudio, de un proceso de estudio, de diálogo con los médicos, con los teólogos, pues afirma, esto es un milagro por intercesión del Beato Faustino, porque en estas condiciones la familia reza al Padre Faustino y por su mediación se cura. Lo mismo para la canonización. ¿Y el milagro de la canonización, en concreto, cuál ha sido? El milagro de la canonización fue la curación de una mujer llamada Verónica, en Santiago de Chile, una madre del colegio, bastante grave, estaba embarazada, en un momento se complica su estado, los médicos no se adelante, finalmente dicen que no hay nada que hacer. Sí, porque sufría preeclampsia, ¿no? Y se complicó bastante y al final, estuvo muy grave. Ya no hay vuelta atrás, ella va... Incluso si se salva, en el caso que se hubiese salvado, hubiera quedado con secuelas muy graves. Exactamente, pero ya es que ni siquiera la vida ya van por ella. O sea, el padre y su familia, sus hijos, van al colegio de la Divina Pastora, rezan al Padre Faustino. Bueno, ya días anteriores una hermana del colegio le había dejado una reliquia, ¿no? Y entonces hace la novena al Padre Faustino y milagrosamente esta señora despierta. Los médicos no se lo explican, dicen que ha sido un milagro, que ha sido imposible. Después de un proceso de estudio de los médicos, de teólogos que vienen de Roma, un estudio, un proceso que se hace, pues dice, ciertamente aquí ha acontecido un milagro. Es decir, la fe puede explicar esto, la ciencia no. Y actualmente el niño ya tiene 14 años y su madre está perfectamente. Lo veremos en Roma. Greetings to everybody. I am very happy to participate in this program. We, the Calasansian sisters, are present in Cameroon for 20 years today. And we have been sharing in the wonderful charism of Blessed Faustino that is searching and guiding through the young people. And we've been working with them in the schools, nursery school, the young people in the parish, realizing pastoral activities with them in so many ways. As you can see behind me, we have most of them who come for the Calasansian activities. We also have the promotion of women, where they are learning many trades. We have the orphanage, where the vulnerable children are living with us, and in one way or the other, all of them are enjoying the charism of Blessed Faustino. We thank him for bringing over to Cameroon this gift. Bueno, pues yo tengo aquí una cosita para ti. Sí. Mira, a ver qué es esto. ¿Qué es eso? Bueno, son dos fotos de nuestra llegada a tierras africanas en Camerún. Yo fui una de las personas que fue enviada a esta nueva fundación. Fuimos 4 religiosas y bueno, pues es el momento de la acogida del pueblo, ¿no? El pueblo nos acoge con flores, con danzas, con música, porque muestra la alegría de que un grupo... Allí estaban ya presentes los padres escolapios
pero el pueblo pedía la presencia de mujeres, de religiosas que acompañasen también la educación femenina. Y entonces pidió la presencia y el instituto lo ve y nos envía a 4 hermanas. Y ahí estoy yo en esa foto. ¿Qué supone hacer santo al beato Faustino Miguel? Pues supone, pues eso, es decir, para nosotras, hijas de la Divina Pastora, es una manera de reconocer que siendo maestras, estando en la escuela, promoviendo la educación, intentando construir un mundo más justo para todos, pues se puede ser santo, ¿no? Es decir, ¿qué es ser santo? Ser santo es ser auténticamente persona, en grado heroico, vivir según Jesús de Nazaret, pero siendo normal. Entonces, eso es lo que a mí me invita a la santidad del Padre Faustino. Él era santo y sabio. Era un santo que es hombre, que vive en la escuela, que vive con sus hermanos, un hombre del pueblo y para el pueblo, que se entregaba donde estaba, pues un camino de felicidad. Yo creo que la santidad, la Iglesia reconoce que se puede ser feliz de esta manera. Es un camino de santidad, ¿no? Y la Iglesia lo va a proclamar así. ¿Y qué destacaría de Faustino Miguel? Pues a mí siempre me ha gustado esta doble dimensión que he comentado antes, que es santo y que es sabio. Es decir, que es santo y sí que un hombre con unas cualidades, unas virtudes excepcionales y al mismo tiempo es un hombre de ciencia, un hombre que le gusta la educación, la cultura, un hombre que cree la capacidad del ser humano, si se educa, si se promociona. Entonces esa síntesis que él lo hace en el lema Piedad y Letra, es decir, me parece como lo más característico del Padre Faustino, ¿no? Lo hace en su propia persona. Es sabio y es santo. Es un hombre completo y un santo es un hombre de Dios, ¿no? ¿Cómo será esa santidad? Me gusta mucho su inquietud que tiene, un hombre con muchas facetas. Se dedica a la educación, se dedica al estudio científico de plantas medicinales, tiene tiempo para acompañar desde el sacerdocio, tiene tiempo para fundar una congregación, dando sus clases aquí como escolapio por las tardes, se acerca a una obra social, intenta promocionar a la mujer. Un hombre como muy inquieto, ¿no? Es decir, no pasa de largo ante la situación que va viendo, sino que se compromete. Un hombre fiel a lo que Dios le va pidiendo dentro de él. A mí eso me atrae mucho, ¿no? Una persona que vive a tope. Así es, a tope, ¿cómo se diría ahora a mismo? Tope, ¿no? A tope. Y eso le conduce a la felicidad, que a lo mejor y vive todo este proceso con una entrega que le lleva también a ser feliz, ¿no? Entonces, pues sí que me llama la atención, ¿no? Cuando hoy día, a lo mejor lo que se ofrece es, no sé, despreocúpate, bueno, él se compromete hasta el fondo en la construcción de un mundo más justo y además es feliz, ¿no? Pues sí. A mí eso me atrae mucho, ¿no? Me convence. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por tu relato. Gracias. Gracias. Adiós. Queridos hermanos y hermanas, un fraternal saludo desde India de Irán. Muchas gracias por compartir con nosotras nuestro quehacer y hacer de cada día. Desde India, un fraternal saludo para cada una de nuestras hermanas de la congregación. Bueno, pues nos hemos venido ahora mismo al corazón también del colegio, y el corazón del colegio es las clases, donde se da la enseñanza a todos esos niños que en un futuro pues serán grandes profesionales. Estamos ahora mismo con Mariloli Rodríguez, profesora de este colegio durante muchos años, también con ese espíritu calasancio, y nos gustaría que nos dijese, primero darte la bienvenida, por supuesto,
Muchas gracias. Sabemos que este colegio se construyó por pilares muy fuertes y nos gustaría que nos dijese cuáles fueron esos principales pilares. Bien, el padre Faustino era un escolapio, y eso significa que su principal meta es la evangelización. Entonces, los pilares fundamentales eran la educación cristiana. Para él eso era lo más importante. Pero hay algo novedoso más en esta gran obra que fundó él, en este gran colegio, y es que esa educación la quería especialmente para las niñas, porque fue una época muy mala donde las niñas no se tenían en cuenta para nada. Entonces, el pilar fundamental era esa, la educación cristiana para las niñas, esas futuras madres que iban a llevar a las familias para adelante. ¿Hay enseñanzas que hoy siguen vigentes? Todas. El padre Faustino en realidad era un adelantado a su época. Para él, la educación integral de la que tanto hablamos ahora, para él era algo que hacía todos los días sin darle ese nombre. Él se preocupaba de sus alumnos, de cada uno de ellos, no solo de su cuerpo ni de su inteligencia, sino también de su aspecto religioso, del aspecto social, de sus sentimientos. Él se dedicaba a la infancia, a la juventud y ya como gran fundador de la obra, a las mujeres también. Entonces la educación integral para él era fundamental. Te estoy hablando de hace 100 años, más de 100 años, claro, sí. 130 o así. Hablábamos que el padre Faustino pues marcó un antes y un después, dando a las mujeres ese valor del estudio, de que puedan estudiar. Y lo hablábamos antes que con Valentina, que ese marcó incluso la historia en Sanlúcar, porque estábamos hablando de una persona que llega de fuera y dice, bueno, pero es que yo quiero darle a la mujer su sitio. Bueno, sí, él estuvo aquí, ya digo, como profesor. Él era también un gran científico, era un gran sacerdote y sobre todo era un gran educador también. Entonces él se preocupaba de los alumnos, no solo de ellos, sino que también miraba en su entorno, miraba cómo eran sus familias, miraba el sitio de donde provenían, le gustaba enterarse de todo lo que sucedía en el pueblo donde estaba, de ahí que él se preocupara por analizar las aguas de Sanlúcar y todo eso. Entonces él se dio cuenta de la marginación que tenía la mujer y las niñas, en este caso en Sanlúcar en aquella época. Y fue ahí donde decidió que él tenía que poner de su parte y tenía que cambiar las cosas como fuera. Fue una gran preocupación, tuvo que luchar con muchas cosas, con la envidia, con los celos de mucha gente, pero él al final lo consiguió y consiguió esta gran obra que es hoy. Cuando comenzaste a trabajar aquí en el colegio, ¿qué fue lo primero que aprendiste a hacer? Bueno, yo primero estuve aquí de alumna. Entonces yo conocí al padre Faustino con los ojos de niña. Para mí era el fundador, pero no sabía muy bien lo que era. Luego cuando volví como maestra ya me empapé de todo y ya vi a través de sus escritos, de las cartas y todo eso, ya me fui empapando de lo que era el padre Faustino. Lo primero que me transmitió fue el amor. Amor a los alumnos, amor a los enfermos, amor. El amor era fundamental para él y eso para mí fue muy importante. También me transmitió otra cosa que parece que es una tontería, pero me transmitió el orgullo de ser yo maestra. Él decía que era la profesión la más grande, la más sublime, eran sus palabras. Entonces, cuando se escucha cómo él trata a los maestros, a las maestras, a las hermanas, entonces, pues a una le da un subidón de la autoestima, pues decir, bueno, ya sé que es una profesión dura, pero sé que es importante. Sí. Así que esas son las dos cosas principales, aparte de muchas otras, que a mí él me transmite, el amor y el orgullo de ser maestra y maestra Calasancia. Hablando de maestra Calasancia, ¿qué es eso del espíritu Calasancia? Bueno, el espíritu Calasancia es un don, eso hay que partir de ahí, es un don, es un regalo que tenemos todos los que
disfrutamos de ser calasancios, de estar todos unidos, de formar como una familia, la familia Calasancia, de ir todos a uno y de seguir los pasos de Jesús y de la Divina Pastora. Es un regalo, es lo que tenemos. Y también vosotros que sois antiguos alumnos, también tenéis el espíritu Calasancio, y eso se nota. ¿Cómo se inculcan los niños los valores de Faustina? Pues ya sé que es muy difícil ahora, porque con tantas cosas materiales como hay, como es las tablets, los móviles, todo esto, pues es muy difícil, pero se les inculcan los mismos valores que nos enseñaba el padre Faustino, la solidaridad, la amabilidad, la caridad que él tanto pregonaba. Todos esos valores se les sigue inculcando a través de los estudios y a través de otros momentos, como puede ser en las excursiones, en los festivales, en el movimiento Calasancio, a través de las catequesis de comunión, de confirmación, sigue transmitiéndose, sigue. ¿Y con qué te quedaría de ser profesora? Bueno, lo primero que yo me quedaría es con los alumnos, con todos los alumnos que han pasado por mí, tanto niños como niñas, desde los más antiguos hasta los más actuales. Ha sido una experiencia maravillosa la que se tiene con ellos, el tú poder llevar a cabo lo que tanto quería el padre Faustino, tú ser una transmisora de eso con estos alumnos, para mí es fundamental. También con muchos compañeros y compañeras que llevan el mismo espíritu, que unos a otros se animan, que arriman el hombro para ir llevando todo esto adelante. La verdad es que todo lo que me ha dado es positivo, todo. ¿Y qué destacaría de este colegio? Bueno, muchas cosas. A lo mejor primero lo que se ve más que es el entorno. Pues Vemos sí. el entorno que tiene, pocos colegios que tengan estos árboles que se verán por otras imágenes, estas vistas, estos patios, varios patios, los pabellones, esa capilla tan bonito. Entonces el entorno es mucho, pero yo también destacaría mucho el alma de este colegio. Es la primera casa, bueno, se empezó con casitas pequeñitas, pero cuando ya se hizo con esta casa, y aquí está todo impregnado, todo, aunque se haya cambiado el edificio principal, el que da a la calle, pero todo está impregnado por el alma del Espíritu Santo, es algo que está a través de todos nosotros. Pues tengo aquí una cosa, vamos a ver qué es lo que traemos. A ver. Mira, a ver, coge ¿eso qué es? Ah. Hematosamontor. ¿Qué es eso? El padre Faustino, además de gran pedagogo, de gran fundador, de gran religioso, porque era también un gran científico. Y él pues tenía una serie de medicamentos que él hacía de forma natural, y esto era para nosotros los profesores y antes como alumnos era como la panacea. Es decir, ¿Te caía? tú Te ponían hematosamontor. Te hacían de eso yo en la rodilla, algodón con hematosamontor a la rodilla. Que te daban un chinchón, que se te ponía la frente así, corre que te pongan hematosamontor. Y además a los alumnos les encanta el olor. Sí, el olor y todo, y además era ya te digo, esto lo tenía yo también en mi casa, vamos, que yo lo usaba en mi casa. Bueno, se dejó de fabricar, tenemos ahora mismo una reliquia, sí, pero nos gusta traerlo aquí y compartirlo y verlo, que yo hace tiempo que no lo veía, además, sí. El olor ese olor recuerda... peculiar, ¿verdad? El olor ese... Nos gustaría ya para finalizar que contase alguna anécdota de tus años como profesora. Llevo 40 años de profesora, muchas anécdotas. Hay algunas, como por ejemplo el hematosamontor, cuando le decíamos a un niño, vea que te ponga hematosamontor en la sala profesores. Y el niño llegaba y hematosamontor no lo decía, yo qué sé, 30.000 nombres distintos, los chiquillos se arrancaban. También otra anécdota de los festivales de fin de curso, como un... Sí, porque además es verdad que este colegio es característico cómo se hace los fines de curso. Los finales de curso, pues con Mari Carmen Reche, precisamente, sí. Pues había que hacer un baile, lo primero que se hacía era un baile y teníamos que poner una barca. Nos dejaron debajo, había una barca, un pedazo de barca, ¿sí? Inmenso de grande. Total, lo pusimos en el escenario, ya sabes, el escenario en forma de U. Y bailó los que tenían que bailar con la barca. Bueno, pues se cierra el telón, ahora vamos a sacar la barca.
¿ahora cómo sacábamos la barca? La barca era imposible, no cabía por ningún sitio. ¿Qué hicimos? Pues entre 2 delante y 2 detrás para subirla por encima del escenario. Yo creo que desde arriba nos echaron una mano, porque la barca, que a mí me parecía un transatlántico en ese momento, subió y la pasamos al otro lado. Y como esas anécdotas a montones, a montones, a montones. Otra anécdota también que yo recuerdo con mucho cariño, de un alumno que vino nuevo y el padre pues no creía, era ateo. Entonces él dijo que religión su hijo no iba a dar. Entonces yo le puse en contacto con quien daba religión en ese momento y se reunieron los dos. Y cuando salieron quedó encantado, dijo, esto mismo que estáis enseñando es lo que yo le enseño a mis hijos. Así que asista a las clases de religión sin ningún problema. Y eso a mí se me quedó grabado, porque digo, vamos en buen camino lo que estamos haciendo. Así que... Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias por Juan darnos José. Tu visión sobre el cole, que sé que has trabajado mucho por él y bueno, que sé que sigues disfrutando con él. Disfrutando, gracias. Muchas gracias, Mariloli. Gracias a ti. Faustino apostó por esa religión enraizada al verdadero mensaje de Jesús, cercana a los niños, los necesitados y adaptada a los tiempos. Pero desmarcándonos del contexto religioso, no podemos negar que fue un gran apasionado de la ciencia, con novedosas aportaciones, y un hombre que ya en el siglo XIX supo ver que la mujer tenía los mismos derechos que los hombres de acceder al conocimiento en un aprendizaje rodeado de valores. Hoy, en pleno siglo XXI, vemos cómo su obra no cesa de prosperar, llegando su carisma a numerosas partes del mundo e inundando corazones del espíritu calasancio. Como te decía, la cocina me gusta tanto que a mí me gustaría poder cocinar sin tener que buscar una compensación económica acá. Consumir tradicional, de la zona y por temporada, eso es muy importante. ¡Oye! ¡Anda atacado! Esto me lo hizo a mí mi madre cuando yo sí que me vestía de pastora. Yo aquí en San Lucas yo he pedido comida para llevar en Bajo de Guía, por ejemplo, y me he sentado en el paso marítimo.